Estaba de pie en la entrada de la casa de mi padre con mi uniforme de gala. Cuando mi esposo me preguntó por tercera vez esa semana si el abogado ya había llamado, a pesar de que mi padre ni siquiera se había enfriado en la tumba. 3 días, eso fue todo lo que le tomó al hombre con el que me casé para dejar de guardar luto y empezar a contar billetes, y lo peor de todo fue que no lo vi venir, no porque fuera ciega, sino porque no quería creer que el hombre que durmió a mi lado durante 6 años había estado esperando en silencio a que mi padre muriera. Mi nombre es Lucía Méndez, tengo 34 años y he pasado los últimos 12 años de mi vida en el ejército de tierra, he servido en misiones en el extranjero, he enterrado a amigos, he estado en habitaciones donde hombres curtidos lloraban y yo no parpadeé porque retroceder no era una opción, pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que sucedió en las semanas posteriores a la pérdida de mi padre. Todo empezó con una llamada que nunca olvidaré cuando estaba en la base de Zaragoza a mitad de una sesión informativa de entrenamiento y mi teléfono se iluminó con el nombre de mi tía, así que salí al pasillo para responder y recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Ese zumbido particular que siempre parecen tener los edificios oficiales mientras la voz de mi tía temblaba para decirme que había habido un accidente y que mi padre, Ricardo Méndez, se había ido. No recuerdo haber colgado el teléfono, solo recuerdo el pasillo inclinándose ligeramente como si el suelo hubiera decidido que ya no quería sostenerme, porque mi padre no era solo mi padre. Él fue la razón por la que me uní al ejército en primer lugar al ser él mismo un veterano de misiones internacionales, un hombre que nunca hablaba mucho de lo que había visto fuera, pero que me enseñó que la palabra de una persona era la única moneda que realmente importaba. Cuando le dije que quería alistarme, no intentó convencerme de lo contrario como hizo mi madre. Antes de fallecer simplemente asintió y dijo, entonces hazlo bien, Lucía. Llega hasta el final. Recibí un permiso de emergencia en 24 horas y volé a casa con el uniforme puesto porque no tuve tiempo de cambiarme, y recuerdo estar sentada en ese avión con la frente contra la ventana fría, repasando cada conversación que había tenido con mi padre en los últimos meses. Buscando algo. Cualquier cosa que me hubiera indicado que esto iba a suceder, pero no había nada porque él sonaba bien, sonaba como él mismo, y de repente se había ido. El funeral fue un martes gris y medio pueblo apareció porque ese era el tipo de hombre que era mi padre, el tipo de persona que la gente recordaba, el que iba a los partidos de fútbol base de tus hijos incluso cuando sus propias rodillas ya no aguantaban las gradas. Me puse al frente de esa iglesia con mi uniforme de gala y pronuncié el elogio fúnebre sin llorar porque me dije a mí misma que me desmoronaría más tarde en privado, de la manera en que los soldados están entrenados para hacerlo. Mientras mi esposo Diego estuvo a mi lado todo el tiempo sosteniendo mi mano y luciendo apropiadamente sombrío, y si me hubieras preguntado ese día, te habría dicho que él estaba sufriendo junto a mí. No fue hasta la recepción posterior que noté algo, ya que él seguía acercándose al antiguo socio de negocios de mi padre, a mi tío, a cualquiera que pudiera saber algo sobre el patrimonio. Usando la palabra patrimonio como si fuera algo perfectamente normal de sacar a relucir mientras se tomaba un café en el velatorio. Me dije a mí misma que solo intentaba ser útil y práctico porque Diego siempre había sido práctico, y me dije muchas cosas esa semana hasta que 3 días después de enterrar a mi padre estaba en la cocina de la casa donde crecí revisando una caja de sus fotografías antiguas cuando Diego entró y dijo las palabras que lo cambiaron todo al avisarme que ya había presentado su renuncia en el trabajo. Me di la vuelta lentamente preguntando ¿qué? Y él repitió que había renunciado como si me estuviera hablando del clima, diciendo Lucía, piénsalo, tú también podrías salirte, la herencia es más que suficiente para ambos. Me quedé allí sosteniendo una fotografía de mi padre a sus 20 años.
Joven y desprevenido, sonriendo a una cámara que ya no existía, y sentí algo frío instalarse en mi pecho mientras le preguntaba qué pensaba hacer exactamente con su vida si no trabajaba. A lo que él se encogió de hombros como si la pregunta lo aburriera, diciendo que podríamos viajar, relajarnos y disfrutar de lo que mi padre había trabajado tan duro para conseguir. Fue entonces cuando comprendí de verdad que Diego no me miraba como al esposo de una viuda desconsolada, sino que me miraba como un hombre que acababa de ganar la lotería. Y estaba esperando a que el cheque se hiciera efectivo. Esa noche no pude dormir. Y me levanté a por un vaso de agua, y al volver por el pasillo escuché la voz de Diego, baja y cálida, saliendo de la habitación de invitados mientras hablaba por teléfono con sus padres diciendo que les iba a comprar una casa en un lugar agradable. Tal vez una comunidad de jubilados en la Costa del Sol. Dejé de caminar y me quedé allí en el pasillo oscuro de la casa de mi infancia, descalza sobre la madera fría, escuchando cómo decía que la tía Carola había estado pasando apuros y que estaba pensando en darle $500,000 solo para que todos se establecieran. El cuerpo de mi padre ni siquiera llevaba 3 días bajo tierra y mi esposo ya estaba repartiendo dinero que no tenía de una herencia de la que yo ni siquiera había visto un solo documento, y luego lo oí reír de forma suave y fácil. De la manera en que solía reír conmigo cuando las cosas iban bien. Entre nosotros diciendo, Lucía no peleará por esto, le vienen millones y ni siquiera notará que se han ido. No entré en esa habitación, no grité, no lloré. Ni le di la satisfacción de saber que había escuchado una sola palabra. Simplemente me quedé allí en la oscuridad y me hice una promesa a mí misma. Ellos no tienen idea de lo que realmente dice ese testamento. Los días que siguieron se sintieron como ver un accidente de coche en cámara lenta desde el asiento del pasajero, excepto que yo era la que se suponía que debía estar conduciendo, pero Diego no esperó a la lectura del testamento ni a una llamada de un abogado ni a una sola firma. Simplemente comenzó a gastar dinero que aún no existía, como si el mero hecho de la muerte de mi padre ya hubiera depositado millones en nuestra cuenta conjunta. El primer fin de semana después de su anuncio, llevó a sus padres a ver una urbanización cerrada de lujo a 40 minutos de la ciudad y me enteré porque su madre me llamó directamente entusiasmada con el club social, el campo de golf y la cocina preciosa del apartamento 14. Preguntándome si prefería encimeras de granito o cuarzo para el lugar que iban a elegir. Me quedé en la cocina de mi padre apretando el teléfono tan fuerte que me dolían los nudillos y le dije que no lo había pensado, y luego vinieron las llamadas del resto de la familia de Diego, con su primo enviándome un enlace de un concesionario de coches y su tío mencionando casi de pasada que siempre había querido llevar a su esposa a Italia para su 40º aniversario y que sería increíble si finalmente sucediera este año. Cada conversación tenía la misma forma, cálida en la superficie pero transaccional por debajo, como si todos se turnaran para meter la mano en un bolsillo que no era el suyo, hasta que fue la tía de Diego, Carola, quien finalmente lo dijo sin rodeos al atraparme sola en el pasillo durante una cena familiar a la que yo no quería asistir. Poniendo su mano en mi brazo de esa manera en que las mujeres mayores lo hacen cuando creen que están siendo gentiles para decirme que la familia tiene que cuidarse entre sí y que eso es lo que mi padre hubiera querido. La miré durante un largo momento antes de responder, ¿qué familia? Y el silencio que siguió fue inmediato y absoluto mientras la tía Carola parpadeaba como si la hubiera abofeteado y al otro lado de la habitación vi la cabeza de Diego girar bruscamente con una expresión que no era de preocupación por mí, sino de irritación por haberle avergonzado frente a personas cuya opinión le importaba más que la mía. Más tarde esa noche, una vez que estuvimos solos, me reclamó, diciendo que estaba siendo fría y egoísta, que su familia siempre me había tratado como a una de los suyos y que así era como les pagaba. Pero yo me senté
en el borde de nuestra cama y dejé que hablara porque aprendí hace mucho tiempo que discutir con un hombre que ya ha decidido lo que cree sobre ti es una pérdida de aliento. Luego volvió a lo que realmente quería, sugiriendo que debería presentar mis papeles para pedir la baja en el ejército porque ya no lo necesitaba al tener más dinero del que jamás necesitaría, y recuerdo mirarlo y pensar que él realmente no entendía nada de quién era yo. Porque el ejército nunca fue un sueldo para mí, fueron 12 años de mi vida, una promesa que me hice a los 19 años en una oficina de reclutamiento. Cada carrera matutina, cada despliegue, cada amigo que saqué de una situación difícil significaba algo que no tenía nada que ver con el dinero, pero Diego solo escuchaba salario militar. Cuando miraba mi uniforme y nunca escuchó la palabra honor, pues no creo que tuviera el vocabulario para ello. Le dije que no rotunda y silenciosamente y lo vi decidir allí mismo en ese dormitorio que yo eventualmente cedería, así que no discutió más y solo sonrió un poco, esa clase de sonrisa que asume que ya ha ganado, y fue entonces cuando empecé a prestar más atención no a él, sino a los papeles de mi padre. Algo me había estado inquietando desde el funeral, un pequeño detalle que no me había permitido examinar demasiado de cerca, ya que mi padre había mencionado meses antes que estaba poniendo sus asuntos en orden y yo asumí que se refería a lo habitual. Pero al revisar la caja de archivos en su despacho encontré correspondencia con un bufete de abogados que no conocía. Fechada hacía casi un año. Había una cuenta de fideicomiso mencionada en una carta y una carpeta separada sellada etiquetada solo con mi nombre, así que llamé al bufete y la recepcionista me comunicó con una mujer llamada Margarita García, la abogada testamentaria de mi padre, a quien nunca le había oído mencionar en 12 años. Lo cual me pareció extraño dado lo mucho que mi padre siempre confiaba en las personas de su vida. La voz de Margarita era medida y cuidadosa, a la voz de alguien que elige cada palabra antes de dejarla salir, y cuando le pregunté qué había en el patrimonio de mi padre no quiso decírmelo por teléfono, ni una cifra ni un detalle, solo me dijo que pensaba que debería ir a su oficina sola. Algo en la forma en que dijo sola hizo que se me erizaran los pelos de la nuca, y cuando le pregunté por qué importaba si Diego venía conmigo, hubo una pausa lo suficientemente larga como para pensar que se había cortado la llamada, hasta que habló de nuevo más despacio diciendo que había algunas cosas que mi padre quería asegurarse de que yo supiera antes que nadie. Me senté en el despacho de mi padre esa tarde con el teléfono aún caliente contra mi oreja. Mucho después de que Margarita colgara, mirando esa carpeta sellada con mi nombre escrito de puño y letra de mi padre, mientras afuera escuchaba a Diego en el porche riendo por teléfono con alguien. Probablemente su madre todavía. Hablando de encimeras y campos de golf y una vida que creía que ya era suya. No sabía qué había en esa carpeta, pero comprendí con una certeza profunda que mi padre no solo me había dejado dinero, sino que me había dejado algo más, tal vez una advertencia o una prueba o ambas. Y fuera lo que fuera, se había asegurado de que me estuviera esperando mucho antes de que Diego tuviera la oportunidad de tocarlo. La oficina de Margarita García estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo en el centro, el tipo de lugar con paneles de madera y el tenue olor a papel viejo que te hace bajar la voz sin que te lo digan, y fui sola como ella pidió, diciéndole a Diego que tenía recados que hacer. Lo cual no era exactamente una mentira, solo que no era toda la verdad. Margarita tendría unos 60 años, con el cabello plateado y el tipo de contacto visual constante que te hacía sentir que ya había visto todo lo que estabas a punto de decirle 2 veces. Me dio la mano. Me ofreció un café que no bebí y se sentó frente a mí con una carpeta gruesa colocada cuidadosamente en el escritorio entre nosotras, explicándome que mi padre fue a verla hacía casi un año queriendo actualizar su testamento por completo. Cuando le pregunté por qué, me miró un momento antes de responder como si decidiera cuánto decir,
confesando que él estaba preocupado por mi matrimonio. Y por lo que pasaría con lo que él había construido si terminaba en las manos equivocadas. Sentí que se me revolvía el estómago, pero mantuve el rostro impasible, porque 12 años en el ejército te enseñan que puedes estar desmoronándote por dentro y seguir pareciendo granito por fuera, y a veces eso es lo único que te hace salir adelante. Margarita abrió la carpeta y me guió. Pieza por pieza, mi padre me había dejado una parte significativa de su patrimonio, más de lo que jamás imaginé que un contratista de una ciudad pequeña podría haber acumulado, pero no estaba estructurado como yo esperaba. Ya que una gran parte se había colocado en un fideicomiso familiar con mi nombre como única beneficiaria, construido deliberadamente con un lenguaje legal diseñado para mantenerlo separado de los activos matrimoniales. Margarita me explicó claramente que este no era dinero que pudiera dividirse simplemente en un divorcio o cederse bajo presión o integrarse en una cuenta conjunta porque un esposo decidiera que era hora de relajarse y disfrutar la vida. Y deslizando una página hacia mí me leyó una cita directa de mi padre: si mi hija alguna vez necesita dinero, ayúdala, pero no dejes que nadie convierta su amor en una billetera. Me quedé con esa frase un largo rato, y aunque no había llorado ni una vez desde el funeral, algo sobre escuchar las palabras exactas de mi padre. Semanas después de enterrarlo, abrió algo en mi pecho que había estado manteniendo cerrado por pura voluntad. Porque él lo había visto antes de que yo me permitiera verlo. Mi padre ya había visto lo que era Diego. Margarita me dio un momento antes de continuar diciendo que había más, pues mi padre no me lo había dejado todo de forma directa e incondicional, sino que había términos adjuntos a ciertas partes del patrimonio. Condiciones que debían cumplirse antes de que algunos activos se transfirieran completamente a mi control. Cuando pregunté por qué no simplemente me lo dio, Margarita entrelazó sus manos sobre el escritorio y dijo que él quería asegurarse de que yo no dejara el ejército por las razones equivocadas y que nadie más pudiera presionarme en las decisiones sobre mi propio futuro. Pues sabía exactamente qué tipo de presión puede ejercer una persona sobre alguien a quien dice amar. Comprendí entonces lo que mi padre había hecho. No solo había escrito un testamento, había construido un muro silenciosa y cuidadosamente durante meses sin decirme una palabra, porque sospechaba mucho antes que yo que Diego podría intentar pasar por encima de mí para llegar a lo que estaba al otro lado. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego me esperaba en la cocina con los brazos cruzados, intentando parecer casual y fallando por completo al preguntarme qué había dicho la abogada y cuánto dinero era, así que lo miré un segundo más de lo necesario y le dije: no mucho. Y lo más doloroso fue lo fácil que me creyó y la poca curiosidad que tuvo por los detalles mientras el número en su cabeza permaneciera intacto. Asintió levemente, decepcionado pero sin inmutarse, pasando ya a su siguiente pensamiento que pude ver formándose detrás de sus ojos incluso antes de que lo dijera en voz alta. Otra idea, otro plan, otra forma de gastar dinero que legalmente no le pertenecía a nadie más que a mí. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en la oscuridad al borde de nuestra cama con mi teléfono en la mano e hice algo que no había hecho antes: abrí una nota en blanco y empecé a escribir cosas. Fechas, frases, las palabras exactas que Diego había usado sobre la urbanización de jubilados, sobre el viaje a Italia de su tía y sobre que yo no necesitaba el ejército porque, aunque no estaba segura de que estaba construyendo, sabía que el soldado dentro de mí se había despertado. Pensé en la carta de mi padre y en la frase que Margarita me leyó sobre no dejar que nadie convirtiera mi amor en una billetera, y comprendí que él lo sabía, que sin haber conocido nunca la versión de Diego que existía a puerta cerrada, mi padre supo exactamente de qué protegerme. Acostada allí en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Diego a mi lado, tomé una decisión: no iba a confrontarlo todavía, no iba a
explicarle lo que había aprendido ni a defender el dinero ni a justificarlas elecciones de mi padre, sino que iba a hacer lo que me habían entrenado para hacer en cada situación peligrosa en la que había estado, iba a observar, a esperar y a dejar que él siguiera hablando. Hay un tipo particular de silencio que se apodera de una persona una vez que ha decidido dejar de discutir y empezar a observar en su lugar. No es paz exactamente, es algo más cercano a la quietud justo antes de que una tormenta toque tierra. Cuando la presión del aire cambia y los pájaros se callan mientras todos a tu alrededor siguen con sus asuntos sin saber que algo ya ha cambiado. Esa fui yo en las semanas que siguieron a mi reunión con Margarita, tranquila por fuera, observándolo todo por dentro mientras la familia de Diego se convencía totalmente de que el dinero ya estaba gastado. Sus padres organizaron lo que llamaron una cena de planificación, como si heredar el patrimonio de mi padre fuera un proyecto grupal que les hubieran asignado, y aunque casi no voy. Algo me dijo que necesitaba estar en esa habitación para escuchar exactamente hasta dónde dejarían que esta fantasía los llevara. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena de la madre de Diego, la que solo sacaba en Navidad, lo cual me decía todo sobre lo segura que estaba de que esta ocasión lo merecía. Y entre él asado y las judías verdes su padre habló de nuevo de la comunidad de jubilados, mostrando planos impresos que pasaban de mano en mano como folletos de vacaciones. Su madre había elegido la unidad Consolarium, el primo de Diego. Sacó el tema de una camioneta que le había echado el ojo y luego, casi casualmente entre las patatas, alguien mencionó los 500.000 euros. A lo que Diego respondió sin siquiera mirarme que yo iba a ayudar a todos porque tenía el dinero y no era para tanto. No dije nada, dejé que el silencio se estirara un poco más de lo cómodo y cuando su tía finalmente me preguntó directamente por qué estaba tan callada, dejé mi tenedor y dije que solo quería escuchar qué tan avanzados estaban los planes de todos para mi dinero. La mesa se quedó quieta de una manera que solo había visto en las salas de reuniones militares justo antes de que un oficial al mando reprendiera a alguien, y Diego forzó una risa, diciéndoles a todos que estaba bromeando, que tenía un sentido del humor seco y que habían sido unas semanas difíciles. Pero yo no lo corregí porque había dicho exactamente lo que quería decir y todos lo habían oído con claridad. La presión de Diego aumentó después de esa cena. En lugar de calmarse, me dijo que había cambiado desde que mi padre murió, que el duelo me había vuelto fría, distante y difícil de tratar, incluso sacó a relucir el divorcio por primera vez no como una amenaza real todavía, sino como un globo sonda para ver cómo reaccionaba. Dijo que si realmente lo amaba dejaría el ejército y le dejaría a él manejar las finanzas adecuadamente, como si 12 años gestionando operaciones y personal bajo condiciones de combate me hubieran dejado de algún modo incapacitada para gestionar mi propia cuenta bancaria. No discutí con él, sino que pedí una cita con una abogada de divorcios por mi cuenta, independiente de Margarita, llamada Renata, quien fue directa de una manera que aprecié de inmediato y me confirmó que una herencia estructurada correctamente y mantenida por separado era difícil de reclamar por un cónyuge en un divorcio. También me dijo algo que no había considerado del todo, que el propio comportamiento de Diego, todas sus promesas y planes de gasto podrían terminar funcionando en su contra, ya que los compromisos verbales, las consultas inmobiliarias y las conversaciones familiares sobre el dinero pintaban una imagen de intención que un juez vería claramente. Así que empecé a recolectarlo todo, cada mensaje de texto donde Diego mencionaba el patrimonio, cada correo electrónico que su madre enviaba sobre la urbanización, guardando una carpeta privada con capturas de pantalla y frases que apiladas contaban la historia de un hombre que ya había gastado en su mente un dinero que nunca fue suyo. El momento que me convenció de que estaba en
El camino correcto llegó casi por accidente cuando recogí la tableta de Diego de la encimera de la cocina para quitarla de un lugar mojado y la pantalla seguía encendida con un correo que había olvidado cerrar. Era un mensaje a un agente inmobiliario discutiendo propiedades disponibles cerca de la comunidad de jubilados donde decía textualmente: mi esposa está a punto de recibir una gran herencia, solo estamos esperando a que los fondos se liberen. Me quedé en esa cocina sosteniendo la tableta sintiendo que algo encajaba en mi interior, no era rabia sino algo más frío y útil, algo cercano a la certeza, así que dejé la tableta exactamente donde la encontré y no lo confronté porque no necesitaba levantar la voz ni hacer una sola acusación. Simplemente miré la pantalla una vez más, memoricé la fecha y cerré la carpeta en mi cabeza donde llevaba la cuenta pensando que él mismo acababa de escribir su propia confesión y aún no lo sabía. Margarita volvió a llamarme un jueves por la mañana y su voz me indicó que no era un seguimiento rutinario, así que fui esa misma tarde y ella tenía una carpeta diferente en su escritorio, más gruesa y con los bordes desgastados, explicándome que mi padre dejó instrucciones para este momento exacto habiéndole pedido que esperara hasta estar segura de que yo entendía la primera parte del patrimonio antes de mostrarme el resto. Me senté lentamente con las manos entrelazadas en mi regazo mientras Margarita abría la carpeta y comenzaba a guiarme a través de ella, y con cada página sentía que el suelo se movía un poco más bajo mis pies, pues mi padre no solo me había dejado un fideicomiso y parte de sus ahorros, sino que enterrada en el papeleo había una participación de control en una empresa de fabricación en la que había invertido silenciosamente décadas atrás. Con los años esa inversión había crecido hasta convertirse en algo sustancial y cuando Margarita deslizó un informe de valoración a través del escritorio me quedé mirando la cifra al final de la página durante mucho tiempo, antes de preguntar si Diego sabía de esto. A lo que ella respondió que no. Porque mi padre fue muy deliberado al no querer que nadie fuera de esa oficina supiera el alcance total del patrimonio hasta que estuviera asegurado bajo las protecciones del fideicomiso. Luego sacó un último elemento, una carta escrita a mano con la caligrafía familiar de mi padre que Margarita me entregó sin decir palabra y que desdoblé con manos que ya no estaban firmes. La había escrito meses antes de morir hablando de lo orgulloso que estaba de mí y de cómo le preocupaba que algún día alguien intentara hacerme sentir pequeña para convencerme de que mi valor se medía en lo que podía proveer en lugar de en quién era. No mencionó a Diego por su nombre, no lo necesitaba, porque cada línea de esa carta se sentía como si hubiera sido escrita pensando en él, y la última frase decía: no te dejo dinero para que compres la felicidad, Lucía, te dejo suficiente libertad para que nunca tengas que venderla. Margarita me preguntó si creía que mi esposo dejaría de presionar si supiera el valor real de todo esto y yo pensé en los folletos inmobiliarios, los 500.000 euros prometidos y la versión de Diego que existía en privado, y le respondí que no. Que creía que haría algo todavía más insensato. Tenía razón, pues en pocos días Diego empezó a presionar más fuerte que nunca trayendo a casa un documento de poder notarial redactado por un abogado que yo nunca había conocido, dándole autoridad legal sobre mis decisiones financieras en caso de que algo me pasara. Y lo puso sobre la mesa como si fuera una lista de la compra esperando mi firma. No me negué de inmediato, sino que le dije que necesitaba unos días para pensarlo y vi cómo sus hombros se relajaban creyendo que finalmente me había vencido, llegando incluso a besar mi frente esa noche como si ya hubiera ganado algo. Pero yo le dejé creerlo porque aprendí en el servicio que el error más peligroso es celebrar una victoria antes de que llegue el informe del campo de batalla. 2 días después, en otra cena familiar, lo escuché decirles a sus padres con una confianza casi vertiginosa que todo estaba a punto de arreglarse. Que pronto gestionaría mis activos y que el viaje a Italia y la camioneta estaban oficialmente en camino.
Me senté en silencio con el poder notarial sin firmar en mi bolso pensando en la carta de mi padre sobre la libertad viendo como Diego no tenía idea de hacia dónde caminaba. Creyendo que estaba en la línea de meta sin entender que yo simplemente le había dejado seguir corriendo. Hasta el momento en que decidiera estar allí esperándolo. Diego convocó a una reunión familiar un sábado por la tarde y comprendí que quería una audiencia con sus padres, su tía y sus primos alrededor de la mesa con la vajilla buena para que cuando yo firmara los papeles hubiera testigos de su victoria. Llegué temprano y me senté en silencio mientras Diego preparaba bebidas casi tarareando vistiendo su mejor camisa, y verlo prepararse para esa reunión como si fuera una celebración hizo que algo en mi pecho se quedara muy quieto y frío. Cuando todos estuvieron sentados, Diego se puso a la cabeza de la mesa como un hombre a punto de hacer un brindis anunciando que todo estaba a punto de ser solucionado y que finalmente podrían ayudar a todos como habían planeado porque yo iba a dejar el ejército. Su padre asintió alcanzando su vaso para brindar, su madre trajo muestras de pintura para el solarium de la casa de jubilados y su tía recordó de nuevo los 500.000 euros como si fuera una cifra que no requiriera permiso de nadie. Mientras Diego sacaba el documento de poder notarial y un bolígrafo deslizándolos hacia mí con un gesto teatral preguntando si estaba lista. Miré el papel, lo recogí, lo doblé una vez y lo puse de nuevo sobre la mesa sin firmar nada preguntándole si realmente pensaba que iba a firmar eso, y vi cómo la sonrisa se le caía de la cara lentamente. Intentó decirme que ya lo habíamos hablado, pero le respondí que él fue quien habló mientras yo solo escuchaba y que había una diferencia, y entonces su voz subió inmediatamente, llamándome egoísta y desagradecida, diciendo que el duelo me había convertido en alguien irreconocible y que una esposa que amara a su marido no se aferraría al dinero mientras su familia sufría. Lo dejé terminar y luego le dije en voz baja que él no me amaba a mí, sino que amaba lo que pensaba que mi padre me había dejado, y la habitación quedó en un silencio sepulcral mientras la mano de su madre se congelaba con el vaso de agua a medio camino. Diego pasó por la incredulidad y la ira hasta llegar a algo parecido al miedo, recuperándoselo suficiente para amenazar con el divorcio, pero esta vez su voz se quebró y yo simplemente respondí, está bien. Esa palabra aterrizó con más fuerza que cualquier otra cosa y antes de que pudiera reaccionar sonó el timbre y entró Renata, mi abogada, exactamente a tiempo con su maletín en la mano y una expresión profesionalmente ilegible. Diego miró confundido mientras ella se presentaba y empezaba a poner documentos sobre la mesa, los mensajes de texto sobre el dinero que no tenía, el correo al agente inmobiliario, las promesas a los parientes y las demandas para que yo dejara el ejército. Todo expuesto frente a las mismas personas que habían planeado vacaciones con un dinero que nunca les perteneció. Luego llegó Margarita y entregó la pieza final declarando el valor real del patrimonio de mi padre, incluyendo la empresa de fabricación. Una cifra mucho mayor de lo que imaginaban que me hizo ver en sus rostros una mezcla de shock y codicia insatisfecha. Margarita explicó que el patrimonio estaba estructurado para permanecer fuera del alcance de reclamaciones matrimoniales y que Diego no tenía ninguna vía legal para tocar ni un solo euro. Que mi padre había pasado un año protegiendo. Vi cómo algo se rompía en la expresión de Diego al darse cuenta de la humillación de haber construido su futuro sobre una base inexistente frente a toda su familia. Porque mi padre se había asegurado de que las personas que intentaban quitarme algo se fueran con nada más que el sonido de sus propios planes desmoronándose. En las semanas que siguieron vi cómo el mundo de Diego colapsaba no con explosiones sino con el silencio administrativo de los trámites legales, y nos divorciamos 3 semanas después sin peleas dramáticas, solo con reuniones donde la realidad le golpeaba línea por línea. No usé el dinero para castigarlo ni vacié las cuentas por
Despecho, simplemente dejé que la ley hiciera lo que mi padre quería y permití que las consecuencias de las propias elecciones de Diego llegaran a su puerta. Sin mi ayuda, los planes de su familia se hundieron como una casa de arena. La unidad de la comunidad de jubilados fue para otros y los 500.000 euros nunca existieron fuera de su imaginación, e incluso supe que varios parientes dejaron de hablarle cuando entendieron que no habría ningún cheque. Diego volvió a trabajar en 2 meses y yo me quedé en el ejército porque mi padre nunca quiso que renunciara a la vida que construí con mis manos, y seguir de uniforme era la forma más verdadera de honrar lo que él protegió. Con parte de la herencia hice algo que él habría amado: creé un fondo con su nombre para familias militares con dificultades financieras, ayudando a cónyuges durante despliegues y a hijos de veteranos que necesitaban ayuda con los estudios, convirtiendo algo doloroso en algo con peso real en la vida de otros. Margarita me dio una última carta, meses después de que todo se calmara, escrita por mi padre para ser entregada cuando el patrimonio estuviera seguro, y la leí a solas en el porche de mi casa, donde él me decía que no me dejó el dinero para comprar felicidad, sino para darme la libertad de no tener que venderme nunca a nadie, ni a un esposo ni a una familia que me viera como un número. Al leerlo comprendí que la herencia no era el dinero, sino el hecho de que mi padre me vio con claridad mucho antes que yo y me protegió desde el lugar donde la mayoría de la gente ya no puede proteger a nadie. Visité su tumba poco después, vestida de uniforme porque era la única forma de presentarme ante él, y le dije que me había enseñado que el honor no es algo que alguien te entrega, sino algo que no te permites perder. Caminé hacia el coche y mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita diciendo que el patrimonio estaba totalmente asegurado, y por primera vez desde que lo perdí, no estaba pensando en el dinero, sino en lo que él realmente me pidió que protegiera todo el tiempo: a mí misma.